pues entonces para empezar, yo creo que la última vez que yo vi la película Gone with the Wind, Sí. yo estaba en la escuela y la tuvimos que ver pues para un proyecto para cuando estábamos estudiando la guerra civil. Y yo creo que la película Gone with the Wind es el ejemplo, es el mito de, en inglés, Lost Cause, el caso perdido, ese mito es ilustrado, o sea, más que nada en esta película, Gone with the Wind, o sea, el caso perdido, pero, o sea, de la Confederación del Sur. ¿Cómo se dice? Como que estoy trasladando en mi mente. En inglés es they romanticized the Sí. Civil War. That's like the prime example of the lost cause in terms of the South. Like, como lo vio el sur, como vieron la guerra, como ellos pensaron que por lo que estaban peleando era algo honorable, que era la esclavitud, pero ellos querían controlar ese narrativo. Y esta película es una ilustración muy buena de ese tema. Sí, hay que decir además que es una película muy accidentada en tanto en su rodaje como en su estructura. Hubo de todo, ¿no? Hubo incendios, hubo de todo. Es una película bastante complicada, tanto por su metraje como por su accidentado rodaje, además basado además en la novela del mismo nombre, escrita por Margaret Mitchell, que se inspira, como bien decís, en la guerra civil y en historias también como un MacGuffin, ¿no? Como una excusa argumental para seguir el hilo, sí, de una historia de amor, ¿no? Que siempre viene muy bien como telón de fondo para ambientar toda una época, ¿no? Una película mítica. Sí. Pues yo creo que la película de Lo que el viento se llevó es la claro ejemplo de que el sur perdió la guerra, pero ganó la posguerra. O sea, es como vender el ideal ese del sur, el de qué bien vivíamos, qué bonitos, qué felices éramos todos. Bueno, eran los 4 que vivían bien, ¿no? Pero es como ganar, ¿sabes? Justificar, ¿sabes? Es como esa justificación, que se vieron obligados a la guerra, ¿sabes? Es como que casi que si hubieran ganado, hubiera sido incluso más maravilloso todavía vivir en el sur. Lo que pasa es que eso, te están presentando el ejemplo de la vida de los 4, el de los 12 robles, el que vivía ¿no? Que tenía su mansión en Charleston, y es un poco, no sé, la justificación. Qué bonito era el sur. Que qué pena que se perdió ese estilo de vida. Bueno, que luego realmente no se perdió. Se volvió a recuperar. O sea, no había esclavos, pero el negro era negro, el blanco era blanco. En ese sentido hubo una gran desilusión, ¿no? Por parte de los negros porque sufrieron mucho, ¿no? Después no hubo ninguna liberación tan clara como se presumía, ¿no? Exactamente. Hubo diferentes revoluciones, el norte no llegó a dignificar su propia, bueno, no respetó demasiado y de hecho pues ya sabemos todos que tardó tantísimos años en dignificarse aquello. Claro. Avísenme cuando puedo traducir para Mike. Sí, tradúcele ya si quieres para ir. Sí. Oh, okay. Todavía 100 años. Adelante. Oh, sorry. So Mike? Yes. Basically, what we're starting with is the theme of the Lost Cause in terms of the Confederacy, which is illustrated very heavily in Gone with the Wind, in both the movie and the book. And we're talking about how the Southern way of life, it ended, and in its ending was a tragedy, you know. And Gone with the Wind basically sells that tragedy to the popular audience to emphasize how important or how beloved that way of life was when it existed, and how and to also emphasize that the North, in taking it, was the real villain and in this conflict. And all of that idea, those ideals in terms of like the scenery and
the fires and people running for their lives, escaping Sherman's army and things like that. How that's how this movie sold that concept. Thank you very much. Because the group is Spanish speaking, it's really not necessary for you to take the additional time to tell me. I appreciate it, but let's just kind of keep this all for the Spanish speaking audience. And if you need me to do something, tell me. Okay, sounds good. Okay, thank you very much. No problem, thank you. Bueno, por aquí preguntan, Jaime, también que qué opinamos de la película Danza con Lobos, aquí en España Bailando con Lobos. Yo creo que es una obra maestra. A mí me parece preciosa la película, no sé qué opináis vosotros. Sí, la película, bueno, Danzando con Lobos, más que nada la relación que tiene con la Guerra Civil Americana, ¿no? Es el cansancio, ¿no? Ese agotamiento del soldado que ha estado en la guerra, ¿no? Sí. Y que después realmente acaba saturado de, por así decir, vivir en la civilización y de, mira, prefiero irme a las praderas, desconectar del mundo. Hay varias películas que reflejan eso, ¿sabes? Lo puedes ver por ejemplo, en la película esta, no viene al caso, pero lo de Jeremías Johnson. Sí. Jeremías Johnson lo que representa es ese soldado que está agotado de la guerra con México, que luego es muy curioso porque en las memorias de Sam también te dice que él dice que la guerra civil americana es un castigo para los Estados Unidos por haber atacado a México. ¿Sabes? Lo pone en sus memorias. Okay. Grant odiaba la guerra, ¿sabes? Incluso la vida militar. O sea, le parecía muy básico. Se puede decir, hay un paralelismo como entre Grant y Forrest Gump, ¿sabes? Esa que pone lo de qué vida más sencillo, solo hay que gritar, obedecer a lo que te mandan y decir muy alto, señor, sí señor. ¿Sabes? Una vida sencilla, o sea, no tienes que comerte la cabeza. No, sin duda. También hay una película que me gusta mucho, que aquí no la tenemos entre la lista, pero que es la de Outlaw Josie Wells, ¿verdad? Fuera de la ley, creo que es una película magnífica, ¿no? Yo no creo que he visto esa película. De vaqueros, ¿es? Sí. Con Clint Eastwood. Por lo que suena. Josie Wells se llama en inglés de Outlaw, el forajido. Eso he dicho, de Outlaw Josie Wells, sí. El Fuera de la Ley se tituló aquí. Creo que es una película también muy interesante que habla también de los dos bandos, ¿no? Tanto del sur como del norte. De hecho, hay una escena muy graciosa, muy divertida, en la que hay un barquero que en función de lo que le interesa canta una canción u otra, ¿no? Depende de las dos. Esa es una película, bueno, a ver, te está presentando, es la de Josie Wells, realmente es como te va sacando cómo es el que pierde la guerra realmente, ¿no? Hay bastantes casos. Y cómo depende en qué zona estuviste. O sea, es como el que se rindió en Virginia, al fin y al cabo, firmaron la carta, juraron tal y se fueron todos para su casa. ¿Sabes? Ni más ni menos, o sea, no hubo nada más. Pero claro, lo de Josie Wells te viene que es el conflicto de Missouri, en donde aquello ya era un conflicto más entre vecinos, ¿sabes? Y nunca fueron considerados realmente, ni siquiera el gobierno confederado reconoció un estatus como militares, ¿sabes? A la gente esta como Jesse James, el Bill Anderson, ¿sabes? El sangriento, ¿cómo era? Era Bill Anderson, Bill Bloody Anderson, ¿sabes? Sí, que estaba ahí, que rojas, estaba con Quantrill y todo eso. Sí, las botas rojas son los que ganaron porque eran los Yankees, ¿sabes? O sea, esos eran los de Kansas, que era la lucha esta que había entre Jayhawkers y Bushhawkers. Voy a mirar esto. Eso es.
Bueno, yo os quería comentar una curiosidad que tengo por aquí, a ver si lo veis, un libro que publiqué hace 4 años que se llama Misterios de Cine. ¿Lo veis? Ujú. Bueno, es un libro en el que recojo también viajes que he realizado y también curiosidades. Y una de ellas que conecta con España es una curiosidad que tiene que ver con lo que el viento se llevó, con Gone with the Wind. Y es sobre uno de sus protagonistas, que es Leslie Howard, el actor que fue espía también de la RAF, de la Royal Air Force, de la Armada Británica, Fuerza y Aérea. que espió, no sé si conocíais esta historia de Leslie Howard, que fue espía, que además hizo muchas películas de propaganda en la época, como The First of Few, que hablaba también de la famosa caza del Spitfire, y realizó muchas películas también con Humphrey Bogart, eran grandes amigos. De hecho, Leslie Howard, fue el que patrocinó a Bogart, ¿no? No sé si conocíais la historia, la relación de Leslie Howard con el espionaje. ¿Conocíais? Algo sabía porque incluso estuvo relacionado, que lo usaron bastante en la Guerra Civil Española, lo usaron bastante, que le mandaban a viajar por la zona de Lisboa, ¿sabes? Incluso Eso otro es, que sí, también sí. estuvo implicado fue Clark Gable, Sí, que eso es. también Sí, sí. estuvo, por así decir, relacionado por la parte de la República. Si queréis os Que cuento un eran... poco la anécdota. Miguel, Eduardo, Mike, le podéis traducir a Mike, Miguel, porque creo que es una historia muy interesante. La historia de Leslie Howard, uno de los actores. Hola Pablo, veo que Pablo que está conectado. Bueno, pues si queréis os cuento la anécdota, que es muy interesante, ¿no? Poco conocida, la que relato en el libro. El 10 de mayo del 43, Segunda Guerra Mundial, Leslie Howard llega a España. Su objetivo era oficialmente ofrecer unas conferencias en el Instituto Británico de Madrid para, bueno, pues reforzar la moral de los compatriotas, y al parecer subyacía, que tampoco estaba muy claro, que tuviera una reunión con Franco, ¿no? Con el dictador. Todo esto, digamos, que hizo de compinche la actriz Conchita Montenegro, una actriz, por cierto, que también estuvo en Hollywood, muy interesante esta actriz, muy longeva, falleció relativamente hace poco. Y bueno, en aquel encuentro parece ser que la excusa era reunirse para un asunto de negocios, para un proyecto sobre Cristóbal Colón, sobre una película que realizarían con Leslie Howard como Colón y descubridor, etcétera, ¿no? Y la actriz Conchita Montenegro, pues parte del rodaje. Lo cierto es que dicen, parece ser que así lo cuenta ella y algún testigo, incluso Fernando Rey, el actor, también lo contaba, que hubo un encuentro en el Palacio del Pardo con Franco entre Leslie Howard y el propio Franco, ¿no? Hay bastantes cosas interesantes. Lo cierto es que a la vuelta de aquel encuentro, donde parece ser que le comentaría, o en esa reunión se basaría en la no colaboración con los nazis, a la vuelta de aquel encuentro, el avión en el que viajaba, que es Leslie Howard, que salía desde Lisboa, a su paso por Galicia, por las costas, por Cedeira, fue derribado por unos cazas alemanes, ¿no? Y nunca apareció el cuerpo de Leslie Howard. Yo creo que es una historia bastante interesante como anécdota, ¿no? A lo que el viento se llevó. Y como diciendo, no, pues no me simpatizas y toma. Sí, sí, En es una aquel tiempo, historia poco conocida, ¿no? Pero curioso, sí. en aquel tiempo no había ni ley, había. No pasaba nada. No, pues desapareció. Cierto. Ya, y además, de hecho, nunca se encontró el cuerpo, ¿no? Hay una placa en Galicia, en las costas, recordando a Leslie Howard, el actor, pero nunca apareció ni los restos del avión siquiera, ¿no? Aquí también nos preguntan sobre la película, bueno, claro, Dioses y Generales. Gods and Generals. Gods and Generals. Que la gran pregunta sería, ¿no? Lo que haría todo aficionado al cine de la Guerra Civil Americana será, ¿algún día harán la tercera parte? ¿Cerrarán la trilogía? ¿No? Entonces tenemos la de Dioses y Generales y después la batalla de Gettysburg. La de Gettysburg dura tanto que yo creo que ya no van a sacar más. No, además, esa la hizo Ted Turner, ¿sabes? Que la hizo ahí pagando, que hay un salto, porque
yo no sé, hay una cosa que sí me parece curiosa de las películas esas, y es que Lee no era tan viejo cuando comenzó la guerra. Si tú consigues las fotos de Lee, la verdad es que Lee debía ser un pedazo de tío en la época. O sea, ¿verdad? Se pone que es un tío de 1,80 y pico. Físicamente tenía que estar como un toro, por más que nada tú vas leyendo sobre las batallas y ves cómo se movían. O sea, la gente hacía muchas millas a caballo. Pero en cambio, le vas buscando las fotos de Lee y ves cómo va envejeciendo con el tiempo. Pero en cambio, en la película de Dioses y Generales, en la primera parte hace su personaje Robert Duvall y aparece como si fuera una persona mayor. O sea, te da esa sensación, alguien de 70 años, ¿sabes? Que luego lo ves como en todas las películas, porque por ejemplo hay generales, Hood era un tío de 30 años, ¿sabes? Que incluso hubo coroneles que tenían 19 años. Justo el otro día salía, pero vamos, que 30 y pocos años y la gente ya era general. Pero sí que ves en las fotos, vas buscando en las fotos, las últimas fotos, que son las más famosas de Lee, ya se le ve el pelo blanco, blanco, o sea, como que el estrés de la guerra agota, ¿sabes? Y eso está, a mí me gusta mucho la película. Lo curioso de las películas de Ted Turner es que, bueno, el general Lee en la primera lo representa Martin Sheen. No, en la segunda, primera, no. En Dioses y Generales es Robert Duvall. no, Y Martin no, Sheen es en Gettysburg. en Gettysburg, no, en Gettysburg te digo, perdón. En Gettysburg Martin Sheen y en Dioses y Generales una parte Robert Duvall. Robert Duvall me parece más parecido a Lee, pero bueno, Martin Sheen está muy bien en la primera, tiene un acento sureño excepcional, el acento sureño que pone, bueno, están muy bien los dos, pero bueno, me parece físicamente más parecido Robert Duvall al general Lee que uno ve en las fotos o en los grabados, ¿no? Una curiosidad de estas películas que es para Gettysburg, los reenactors, no sé en inglés, los recreacionistas que participaron, parece que se los consideró que muchos eran muy gordinflones y de mucha edad para la época. Y para la segunda película se les exigía que envíen una foto para participar de la película, una foto con el uniforme y de cuerpo entero, para así discriminar a los que estaban un poco gorditos. Y parece que estaban muy bien alimentados, ¿no? Además, se rodó en los mismos escenarios, ¿no? De la propia guerra. Sí, pues lo he visto, claro, a ver, el truco que tienes en aquella época, pues eso se rodó en los 90. En los 90 y en los 90 todavía el movimiento este recreacionista en Estados Unidos estaba a tope. O sea, podías encontrar de todo. Ahora ya el tema está que la gente se va haciendo mayor y la juventud no está por apuntarse al recreacionismo, ¿sabes? Ahora tú cuando ves un desfile de alguna agrupación o esto, ya ves gente mayorcita, bastante mayorcita. Puretas, llamarían ustedes, puretas. Puretas. Dicen mucho en Andalucía lo de puretas. Sí, yo no sé de dónde es. Y yo me pregunto qué piensan ustedes de cómo presentaron a Stonewall Jackson en Gods and Generals. Yo creo que el actor se llamaba Stephen Lang. Sí. El de Avatar, que sale ahora en Avatar, la película. Sí, es el general, el villano en Avatar, pero yo creo que él fue el actor que representó a Stonewall Jackson en esa película. Y yo solamente pregunto porque yo me acuerdo que leí una revisión de un profesor de historia. Fue hace un buen tiempo, pero él había dicho que esta película representaba a Stonewall Jackson en una forma diferente a la que mucha gente lo recuerda, o sea, como un fanático, alguien que siempre quería, o sea, luchar y siempre estaba más
¿cómo se dice? No quiero decir, como así, como más fanático. Y aquí lo presentaron como un hombre más serio, más sabio, más, um, más, en inglés, deliberate, con sus acciones, Moderado. con sus mannerisms. Um, Hombre, a Jackson, si uno lee la información que hay sobre él, ¿sabes? Era una persona, no sé, yo casi te diría, hoy en día casi se podría considerar que es una persona igual, no es que quiera decir, pero como si tuviera algún síndrome, como un Asperger o algo así, ¿sabes? No es lo habitual. Porque era una persona, por ejemplo, uno de los detalles que tenía, que por cierto, Jackson, se puede decir, y de ese sí que se puede decir casi a ciencia cierta, que él estaba en contra de la esclavitud. O sea, lo cual es, cuando a veces te dicen, la gente peleaba por la esclavitud, no sé hasta qué punto, ¿sabes? O sea, la esclavitud lo que simbolizaba, es decir, el del sur decía, yo es que en mi tierra hago lo que quiero. Sí. Por así decirlo. Realmente lo que estaba discutiendo era quién mandaba más, si un Estado o el gobierno federal, ¿sabes? Sí. Porque Jackson incluso antes de la guerra se dedicó a enseñar a leer y a escribir a negros, cuando estaba terminantemente prohibido, o sea, se estaba arriesgando a que acabara en la cárcel. Y cuando tú lees, por ejemplo, en la campaña de los 7 días, el problema que tenía Jackson es que era una persona que cuando se ponía a hacer algo, por ejemplo, llegaba hasta el agotamiento. O sea, él se ponía a hacer algo y no era capaz de discernir de que estaba agotado, y entonces uno cuando está cansado te echas a dormir y ya está. Lo que pasa es que es un personaje que está mitificado. Lo mismo que Lee. Lee es como ese general bueno que cuidaba a sus hombres. Pero, ¿sabes? Pero, por ejemplo, en la invasión de Maryland, que tuvieron un montón antes de la batalla de Antietam, tuvieron un montón de desertores, viene ahí reflejado que Lee sentía desprecio por todo el que había abandonado el ejército, ¿sabes? O sea, son personas de su época, ¿sabes? Pero que ellos consideraban que no había nada más importante que el deber. O sea, el deber de cumplir y defender lo que toque defender. Sí, claro. Yo no entiendo cómo podía haber gente a favor de la esclavitud. O sea, eso ya no es humano. Ridículo. Lo que pasa es que no es que estuvieran a favor, bueno, a ver, es que el estar a favor de la esclavitud realmente, no es que estuvieran a favor. Estaban a favor de que si un soldado federal cobraba, se supone que un buen sueldo, que era de $13 al mes por ir a pegar tiros, estamos hablando de que un esclavo en la época costaba entre $1.500 y $2.000. Es una gran propiedad. Hay que decir que el ¿Sabes? tráfico de personas, efectivamente, era un medio de vida, lamentablemente, ¿no? Era un medio de vida, un negocio para ciertos caciques, ¿no? Y además, bueno, pues duró bastante, ¿no? Entrado en el tiempo. Hay que decir que siempre ha habido cierta fama, cierta hispanofobia, pero lo cierto es que el anglosajón, bueno, y los holandeses, alemanes, lo alargaron bastante en el tiempo, ¿no? Lamentablemente, no es excusar ni mucho menos porque da igual, ¿no? Está todo igualmente mal, pero era un medio de vida, era un negocio, ¿no? Terrible. Sí, y esto se lleva para atrás hasta que se estabilizó esta nación, Estados Unidos. Los mismos Thomas Jefferson y Thomas Edison, Benjamin Franklin, ellos cuando los Founding Fathers estaban escribiendo la Constitución de esta nación, ellos batallaron un poco cómo comunicar la idea de la libertad cuando al mismo tiempo ellos tenían esclavos. Muchos, Thomas Jefferson, él mismo tenía como 300 esclavos cuando estaba escribiendo la Declaración de la Independencia. Y, Sí, pero
eso era, esa idea de, o sea, de tener a un ser humano y verlo como tu propiedad, eso era algo que era, desafortunadamente, como dijimos, era normal y era un negocio. Y ellos, y hubo mucho esfuerzo para convencer a- a- al resto de la nación, especialmente a los que no tenían esclavos porque no podían comprar, eran muy caros. am, Convencer que el negro, el ser humano negro era, por una razón u otra, una versión menor o inferior o sea, a los anglosajones. Mm. Los llamados negreros, ¿no? Que eran los que mercadeaban Sí. con seres humanos, es tremendo, ¿no? Hay ejemplos, incluso han retirado alguna estatua de alguno de estos negreros. Y yo recuerdo también creo recordar que fue en Livorno, creo que es en Livorno, en Italia, hay una... No, en Livorno o en Cerdeña. No recuerdo ahora dónde vi también una estatua con cuatro mori que llaman, cuatro moros encadenados y todavía seguía en pie, ¿no? Es curioso cómo hay todavía estatuas de este tipo en ciertos lugares, ¿no? Bueno, pero eso es como la historiografía, ¿no? Es como, depende cómo se entienda un poquillo, ¿sabes? Como lo que comenté el otro día, ¿sabes? Un ejemplo de un estilo de películas, las tienes en todas las que hizo John Wayne, ¿sabes? Misión de Audaces, Centauros del Desierto, ¿sabes? En el cine siempre te aparece, en el 99%, si es un soldado confederado, si es malo, es la persona, ¿sabes? No sé cómo decirte, ¿sabes? A la persona es el malo, pero el soldado confederado es como un caballero, ¿sabes? John Wayne no mata a ningún confederado en ninguna de sus películas, ¿sabes? No. O sea, es como lo presenta, pero no, nunca dispara a ninguno, o sea, ni siquiera lo dispara. Tú puedes buscar todas las películas de John Wayne y nunca dispara a un confederado, jamás, en ninguna película. Tú búscalas. Ni en la de Misión de Audaces, ni tal. El único que, fíjate, llega a golpear es a esos dos desertores que tienen ahí preso al alcalde de un pueblo, ¿no? O al sheriff, que es un señor súper mayor y tal. Y cuando va él y lo cogen, lo que hace es meterle dos puñetazos a los desertores y luego se los entrega al sheriff, ¿sabes? Es como decirle, aquí tiene, ¿sabes? O tienes también la película esta, Los Indestructibles, en la que sale John Wayne con Rod Hudson, que son como un coronel que ha perdido la guerra y entonces coge a toda su gente y se van marchando, que se quieren ir a México para unirse a las tropas de Maximiliano, ¿sabes? Y entonces él los ayuda. Ese es más o menos el ejemplo del cine. O sea, tú nunca encontrarás a un confederado que sea malo, salvo que sea como mucho. ¿Sabes? Yo no encontré una película sobre, por ejemplo, la masacre de Lawrence, la que hizo los hombres de country. ¿Sabes? Esos ejemplos no te los vas a encontrar. Si ves incluso en la película de Clint Eastwood, los malos son los botas rojas. ¿Sabes? O en Cabalga con el Diablo, que es otra película que también te muestra un poco sobre las guerras de guerrillas en Missouri. ¿Sabes? Sí. También son como unos jovencitos que, bueno, que están allí, pero que tampoco hacen mal a nadie, ¿sabes? Más que nada están protegiendo su territorio. Nada más. Eso es por lo que digo yo eso, que el sur sí gana la posguerra, ¿sabes? O sea, pierde la guerra, pero gana la posguerra. Es esa idea de que, como decir, como se vieron obligados, ni más ni menos. Y que casi, si te descuidas, el auténtico americano es ese, el que quiere vivir en su tierra y que no venga ninguno desde Washington a decirle qué es lo que pueden hacer en su estado. Entonces, es esa la mentalidad. Que luego es curioso, los del sur eran demócratas y hoy en día, y Lincoln era republicano, y hoy en día el que representa el clasismo y tal son los republicanos,
que obtienen sus votos en el sur y los demócratas están en el norte. O sea, es una cuestión curiosa. Sí. ¿Sabes? También hay que decir que esta fue la guerra donde más estadounidenses murieron, Sí. por encima de todas. Oh, sí, claro. Bueno, porque siempre a la Ah, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, pues ya llegaron al final, ¿no? Claro, Pero sí. la de Vietnam, pues era más lenta. Sí, duró 20 años, pero era más lenta. Claro, tú si analizas un poquillo, realmente Graham, es que eran dos conceptos diferentes de cómo hacer la guerra, ¿sabes? O sea, si Lee era mejor general que Grant, no lo podremos nunca saber, más o menos es como opinión personal, ¿sabes? Poder comparar a un general con otro es muy difícil, porque al fin y al cabo tendrías que haber puesto a Lee dirigiendo el ejército yanqui. Y entonces, oye, teniendo eso. Lo que está claro es que Grant es el padre de la doctrina americana de cómo se hace hoy en día la guerra. O sea, desde entonces los americanos han sido conscientes del poderío que ellos tienen de equipamiento. Y entonces dices, Grant durante el conflicto, él utilizó que tenía siempre el triple de soldados, ¿sabes? Entonces, la forma en la que hacía las batallas, tú lo puedes ver sobre todo en las últimas, las campañas del 64, ¿sabes? Porque es una cosa curiosa, o sea, Grant hacía sus planes de batalla, pero no contaba con los planes del enemigo. O sea, él decía, yo tengo que ir hasta tal punto, tomar aquel objetivo, y le daba igual lo que hiciera el enemigo. Que casi eso, más o menos, es donde estuvo el problema en la batalla de Shiloh. Pero si tú ves la última campaña, la campaña del Overland, que son las batallas, Grant peleaba como un perro de presa. Una vez que muerde a la presa, Lee lo que intentaba por todos los medios era poder separarse del ejército federal para conseguir un poco a base de maniobra, ¿sabes? Escaparse. Lo que hacía Grant es que le obligaba a mantener el contacto cercano y lanzar continuos ataques, ¿sabes? De forma que Lee jamás podía aprovechar que hubiera una pausa para poder escaparse. Y esa es hoy en día la doctrina americana. O sea, tú puedes ver toda la Segunda Guerra Mundial y es que durante toda la Segunda Guerra Mundial, más o menos, el ejército americano, que peleó, se puede decir, casi que el Pacífico él solo, y solo perdieron 200 y pico mil bajas. ¿Sabes? Que cuidado, que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el ejército americano montó esa doctrina. ¿Tengo que tomar una colina? Pues tengo suficiente material como para lanzar 20.000 bombas, atacan 200 aviones antes de que mande al soldado de a pie a tomar la posición. sí, digamos que las últimas fases de la guerra de secesión se parecen en cierta manera al frente ruso en la Segunda Guerra Mundial. Grant podía reponer las pérdidas que tenía, también le infligía bastante Lee, y lo mismo pasó en el frente ruso en los últimos años. Los rusos podían reponer las tremendas pérdidas y los alemanes no. En una guerra de aniquilamiento, el que puede reponer las pérdidas a ese ritmo es el que va a terminar ganando, tarde o temprano, ¿no? Efectivamente, es así. Yo creo que sugiere una cosa, que igual por amabilidad habría que ir traduciéndole a Mike algunas cosas, ¿no? Que no, Pablo, que ha dicho Mike que no hace falta. Es un evento en español. No, se aburre no, pero los hispanos somos más informales. Bueno, si quieres, entonces vamos a atenernos a las películas. Me gustaría comentarles la película que me trajo a mí a esto. Si bien yo había visto de niño lo que el viento se llevó, etc., a los 11 años tuve la oportunidad de ver El rojo emblema del valor,
la película basada en la novela de Stephen Crane. Y aquí lo que me llamó la atención, que no había historia de amor paralela, ni el protagonista es un antihéroe, un individuo bisoño que tiene miedo y en un momento dado huye del campo de batalla. Por una serie de cuestiones puede volver, y esto pasaba en realidad. Un soldado que en algún momento huía o tenía miedo o arrojaba el fusil, podía convertirse en un héroe a la siguiente batalla, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención de esta película, ¿no? Aparte, como curiosidad, el protagonista es una película de los años 50. El protagonista, Audrey Murphy, no era un actor profesional, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que había sido condecorado, creo que en el Frente Occidental o en el Pacífico, eso no recuerdo, ¿no? Y bueno, y la película me llevó al libro de Stephen Crane, que me parece fabuloso, ¿no? Sí. Un libro naturalista, le llamaríamos, pues en cierto momento como que las sombras adquieren vida o los objetos, pero bueno, eso es el estilo de esa época. Pero la película me pareció muy buena porque no es la típica película que hay un héroe y es solo de la guerra. Se cree que está situada no aclara la película ni la novela en uno de los días de la batalla de Chancellorsville. No sé si la vieron, The Red Badge of Courage. Sí, que es una película en blanco y negro. Sí, igual hay una remake de los años 70 para una TV movie de los años 70 en color, que el protagonista es Richard Thomas, que curiosamente es el que hace el actor, quizá esta la conozca más, hace la remake en color de Sin Novedad en el Frente, es el protagonista. Hace poco la vi. La remake de Sin Novedad en el Frente, también la de color es muy buena. Bueno, el Audrey Murphy no es que fuera condecorado, es que es el soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Tejano. O sea, lo escogieron. O sea, no es que fuera una medalla, es que tiene unas cuantas. Tenía unas cuantas. Una película, hay una película sobre él, me parece, que él de muy chico va a la guerra, creo que de 17 años. Sí, también hay una en la Segunda Guerra Mundial que él hace que va dirigiendo y va como que le hieren, regresa otra vez al combate, ¿sabes? O sea, hay una... Un poco malilla. La película de la Segunda Guerra es un poco malilla, ¿sabes? O sea, no tiene presupuesto. Sí, eso. Donde eso él trabaja en su casa y creo que su papá muere, ¿no? Sí. Es un poco mala, no la recomiendo. No. La que a mí de las películas estas de la Guerra Civil Americana, la que realmente me enganchó, claro que luego te vuelve un poco loco, hasta que luego una cosa que he hecho mucho es diferenciar entre una película, ¿sabes? Y un documental. Sí. ¿Sabes? Que a veces te vuelve loco, porque claro, tú ves la de murieron con las botas puestas y el que está allí, que se supone que despide a los cadetes, por ejemplo, cuando está, es el general Sheridan, que no estaba en West Point, pero claro, hay que poner el ejemplo de Sheridan, que luego sí estuvo en la posguerra, sí que estuvo relacionado, que es cuando Custer está ahí peleando para que le den el mando del 7º de caballería y todo eso. Y lo único que había un detalle que me descolocaba, que era cuando están ahí en la escena esta en West Point, que sale la escena esa que es buenísima, ¿sabes? La de que dicen Capitán Lee y tal, y sale, se presenta allí que están los cadetes en forma y dicen caballeros del sur, salgan. Y sale tal, que es buenísimo, ¿sabes? O sea, casi como digo yo, aunque seas un tío de Nueva York, casi estás allí y dices, hostia, hasta salgo yo, ¿sabes? Me junto a estos que queda... Claro, pero eso sí que es cierto. Por ejemplo, el Capitán Lee, que sí estaba en West Point, era uno de los hijos de Robert Lee, que en aquel momento sí estaba de instructor en West Point. Esa fue la película que me enganchó a mí al tema. O sea, la que tú vas viendo y luego sale
no te lo deja realmente claro porque te pone que es una acción, que es cuando aquello que está Custer cargando con su brigada, que parece casi, claro, lo hace Errol Flynn y te da un poco sensación de que, claro, un poco en la época, como la carga de la brigada ligera, ¿sabes? Ese oficial que va en contra de las órdenes y se pone a cargar. Y realmente ahí lo que te está plasmando en la película, es la idea de dónde la sacaron, es la carga que hacía Custer durante el tercer día de Gettysburg, ¿sabes? Que es cuando Lee había ordenado a Stuart que tenía que atacar la retaguardia. Justo. Y entonces fue Custer con su primero de Michigan, que es con el que se enfrentó a toda la brigada de Stuart. ¿Sabes? Que fue muy bueno. ¿Sabes? Entonces ahí vas cogiendo la relación. Esa fue la película, para mí, fue la película que más me enganchó al tema. ¿Sabes? Que las echaban aquí los sábados a las 4 de la tarde. Luego, claro, vas buscando y leyendo la historia y ya vas viendo la historia de Custer y entonces ya uno va cogiendo otra opinión. Sí. ¿Sabes? Había otro general también muy grande, Sherman. No sé si Sí, lo pero ubican. si te fijas en Sherman, pues a mí me choca mucho que tú para poder encontrar una imagen de Sherman en el cine, no te lo vas a encontrar. Tú no encuentras, no hay una película sobre... Te lo deja caer en una película que hizo es Montgomery Clift. Montgomery Clift, hay una película que se llama El árbol de la vida, que sale Montgomery Clift y Liz Taylor. Entonces, Montgomery Clift es un hombre del norte que va y visita el sur, se enamora de Liz Taylor, que es una que tiene su hacienda. Entonces, Montgomery Clift pues está en Ohio o algo por ahí, y es maestro, o sea, profesor de literatura o poesía o algo así. Y entonces emigran hacia el norte, se casan en el sur, emigran hacia el norte. Liz Taylor hace como de una mujer que tiene problemas mentales, más o menos, y abandona a Montgomery Clift y vuelve a su tierra en, no sé si es Georgia o las Carolinas. Y la única relación que puedes encontrar es que Montgomery Clift se alista con los Yankees y sí que después en la película te lo muestran que su objetivo es localizar a su hijo y entonces acaba perteneciendo a la marcha de Sherman, que es cuando Sherman, el plan que idea es dividir a sus fuerzas desde Atlanta, lo divide en 3 columnas, ¿sabes? Que van un poco... Y tiene esa orden de liberar a muchos soldados y dejarles que se abastezcan ellos por su cuenta, por el territorio. O sea, no es que reciban raciones ni nada, sino que es, como digo yo, territorio libre de caza. Y entonces iban saqueando y destruyendo un poco tal. Ejemplo que también te aparece un poquillo en la película esta de Lo que el viento se llevó, que es cuando aparece ese soldado que Escarlata O'Hara baja por las escaleras y entra en Tara y pretende robar unos collares o un broche que le quedaba o algo así y le dispara un tiro, que después aparece Melania y tienen que esconder el cadáver para que no aparezca, ¿sabes? Sí. Pero es eso, si te fijas en la película esta, Lo que el viento se llevó, que hay otra escena también muy buena, que si os fijáis, cuando ya ha terminado la guerra, y hay una escena que es directamente que está apuntando a una maleta que está hecha con tela de esta como si fuera de una alfombra. Entonces esos son como símbolos que te va dejando en la película porque la cámara enfoca directamente a la maleta. Y en esa maleta pertenece al antiguo capataz que había en Tara, que la madre de Escarlata la había echado porque había dejado embarazada pues, a una vecina o algo así. Y entonces... Hay otra película donde puedes ver eso también. No sé si alguien vio, hace poco salió Los Hombres Libres de Jones.
The Free State of Jones, Sí, en esa. inglés. Sí. Yo creo que esa es la que discutimos con Matthew McConaughey. Sí. Estaba Matthew Matthew McConaughey, sí. Sí. Yo he visto, a mí me gustó mucho esa película, de hecho, pero el mismo tema que tocó en la película, o sea, como una infantería hecha, yo creo que si no estoy equivocado, es una infantería hecha, una división hecha am, de soldados negros que peleaban que peleaban en contra de la Confederación, ¿no? No, esa película es la de Glory. Glory, sí, pero Glory. no era ese el mismo tema de Free State of Jones. No, el estado de Jones es buena porque esa sí está basada en hechos reales, Sí. realmente, lo puedes encontrar. Esa está basada en el estado de Luisiana, pues eso, a ver, es el concepto al fin y al cabo de la Confederación, en el que yo en mi casa hago lo que quiero, vas ampliando el círculo, yo en mi condado hago lo que quiero, ¿sabes? Claro. Yo en mi estado hago lo que quiero, ¿sabes? Entonces está ese choque de quién es la autoridad, hasta dónde llega la autoridad al límite, ¿sabes? Ujú. Y en el estado de Jones, al fin y al cabo, lo que te está mostrando es un tío de Luisiana, que sí, que fue a la guerra porque había que ir, por así decir, más o menos, que está hasta el gorro, que no sabe ni por qué está peleando, por ejemplo, en Tennessee, y entonces vuelve a su estado y se van juntando unos cuantos desertores que están aburridos de la guerra, unos cuantos negros huidos también, y deciden pues que no van a entregar sus cosechas al gobierno confederado, por ejemplo, para tal, que primero es que coman ellos, que no están de acuerdo con la guerra. Hubo bastantes sitios, ¿sabes?, donde pasó eso. Bueno, el más claro sería West Virginia. O sea, es un estado que nació porque había una región de Virginia que no estaba de acuerdo con ser confederados y se Sí. separaron de su estado. Que es curioso que el gobierno federal sí aceptó esa secesión. O sea, no aceptó la secesión de los 13 estados, ¿no? Pero si hay una parte de esos 13 que se secesiona y se une a nosotros, esa sí me vale. ¿Sabes? Sí. Es un concepto es un concepto bueno, ¿sabes? A la hora de como discutir políticamente. Ujú. ¿Sabes? Yo creo que pero esa es porque es una película ya moderna, como la de la película esta, la de Cold Mountain, que sale Ujú. Nicole Kidman y Jude Law, que sale, que es una película que empieza, que se supone que Jude Law está en el asedio de Petersburg, que es cuando la batalla esta del cráter, y sale allí también como que está cansado ya, es el final de la guerra, y entonces decide volver a su casa. Entonces, si te fijas en esa película, los confederados, sí hacen como de malos, pero no todos. O sea, el confederado malo es el que ha estado en su casa en la retaguardia sin ir al frente, ¿sabes? Son como los malos de la película todavía. Mm. No da, porque Jude Law sí es ese confederado que está en el frente, pero sí es ese confederado bueno, de buen corazón, que vuelve para su casa. Y eso en el cine siempre te lo vas a encontrar. Tú nunca vas a encontrar el confederado malo, sigue sin encontrártelo en el cine. Lo mismo que es eso, no hay películas sobre la vida de Sherman, ¿sabes? Ni te vas a encontrar algo que haga sobre una película sobre la Gran Marcha, que es desde Atlanta hasta las Carolinas. Hay muchas películas que, digo, serían muy buenas, pero no se hacen. Como por ejemplo, una película de que el gobierno de Franco era bueno, una película de que los nazis ganan una batalla, eso no lo va a ver. Bueno, hay algunas, hay algunas. Bueno, a ver, una de las cosas que hay que saber es que Franco hizo su película. Hay una ¿Sí? película en el cine español que se llama Raza. Raza. Y entonces hubo unos cuantos actores, que hay otras películas también que se llaman A mí la Legión, hay otra que va sobre el Alcázar,
la película del el Alcázar no se rinde o algo así. O sea, Franco cuando terminó la guerra sí se dedicó él a hacer sus propias películas para glorificar lo que él había hecho. O sea, estamos hablando de que es la propaganda, ¿sabes? Que es muy importante. Lo que ¿Sabes? había hecho, pues no hizo nada. Hundió a España. Pero Bueno, ya estaba hundido, ¿no? Cuando empezó la guerra. Bueno, yo tengo opiniones contradictorias. Yo creo que el gran enemigo, o sea, el enemigo realmente de los Estados Unidos, el que ellos tienen marcado en su agenda de este no se puede volver a tal, que lo dejó hecho unos zorros, tenían claro los americanos que era España. Por las O Filipinas. sea, había que acabar con España. ¿Sabes? El gran sueño, mira, el gran sueño de los confederados realmente ya se probó, que hubo campañas, hubo expediciones, que eso en Honduras iban muchos sureños que iban de aventuras para intentar montar un estado. Y en Honduras creo que, sí, en Honduras hubo aventureros que iban para allá, tal, pero el gran sueño de los estados de confederados era hacerse con Cuba, la isla de Cuba, que era la perla del Caribe, Y sí, donde, por cierto, la esclavitud se mantuvo hasta casi el final del siglo. O sea, terminó la guerra tal y siguió hubiendo esclavos. ¿Que por qué terminó la esclavitud? Que bueno, daba igual, la esclavitud moría porque no es rentable. Por eso en el norte incluso había, o sea, en el sur realmente podía haberlo, si te pueden presentar en alguna película, pero, por ejemplo, si veis la película esta, la de 12 años de esclavitud, que te muestra un poco lo que es la vida de tal, eso de que hubiera dueños de esclavos que los golpearan hasta matarlos, me cuesta un poquillo, porque es como que tú te compras un coche, que es una propiedad, y te dedicas a darle palos, ¿sabes? Tú cuidas tu propiedad porque vale dinero. Si ves que no te vale, lo vendes. Sí. Pero que no estoy diciendo que no los golpearan o tal, pero es una propiedad. Intentar buscarle otra tal. Siempre habría tal. Pero si te fijas en las películas, salvo estas modernas que te aparecen, ¿sabes? La de lo que el viento se llevó, Mami, vamos, es como casi que el esclavo le falta, no se sienta en la mesa a cenar con los blancos porque es la que está trayéndote la comida, solamente, pero es como que tuvieran una relación idílica, que tampoco es que fuese así, ¿sabes? Cada uno en su sitio y Dios en la de todos, ¿no? Pero es un poco lo que te transmite siempre en el cine, ¿sabes? O sea, está hecho, salvo ahora en la nueva época, que ya incluso cuando se ponen a releer la historia y quieren cambiar la opinión, yo creo que a veces se pasan, ¿sabes? Es un poquillo que... Porque claro, lo difícil es colocarse en la mentalidad de la época. Sí. Yo tengo una pregunta. Tal vez hay películas que tocan ese tema, pero yo no me las he encontrado. Cuando yo estuve en mi posgrado, yo escribí mi tesis de un tema que cuenta más sobre las enfrentaciones navales de la guerra civil. Ahorita las películas y la televisión que tenemos sobre la guerra civil se enfocan mucho en las batallas terrestres, donde Antietam y Gettysburg y todo eso. Porque pues por buenas razones, es lo más popular, lo que la gente conoce más y es lo que quieres vender. Pero yo me pregunto si ustedes conocen por ahí algún show o alguna película que tenga algún ejemplo o que se trate completamente de alguna batalla naval. O sea, todos conocemos la batalla del Monitor y el Virginia, pero a mí se me hace,
Yo personalmente no he encontrado una película en donde sí ilustren o sí representen una batalla naval como las que yo estoy interesado en ver. Y me pregunto si ustedes conocen alguna que existe por ahí que toque ese tema. Yo la única película que conozco del tema naval en este tema es la de la batalla de los acorazados, que es la batalla de Hampton Roads, que es la Ujú. del Monitor contra tal. Y luego hay una que es la de la historia del Hamley, La del la del submarino. submarino, El submarino. Estamos... el submarino. Pero es la única que hay, pero claro, más que nada porque es que nunca hubo ninguna batalla. Ujú. O sea, porque si tú te pones a buscar, estaba, luego estaría el acorazado confederado el Arkansas, que se estuvo en el Mississippi, pero es que era él solo, ¿sabes? O sea, y Sí. fue a la batalla en la zona de Vicksburg y en la próxima vez que fue quedó embarrancado, ¿sabes? O sea, no hay nada, ¿sabes? Pero tampoco te encuentras esa película, por ejemplo, yo qué sé, sobre el ataque de Farragut cuando atacó Mobil, por No, ejemplo, y digo la sí. frase esa de a la mierda los torpedos, ¿no? Ujú. Entonces, pero es eso, es como que no, como no ocurrió nada, tampoco es como, y como no puedes poner al confederado, ¿sabes? Que sea el protagonista, por eso yo, es mi opinión, o sea, para mí la posguerra la ganó el sur. O sea, Sí. vendió su ideal de cómo se vive. O sea, Sí. todos desearíamos. Es que es una cosa curiosa que también es muy de mentalidad inglesa. ¿Sabes? O sea, Ujú. si tú te fijas en toda Europa, en la historia de Europa, siempre el proletariado ha conseguido sus avances a base de la revolución. Sí. Pero en cambio en Inglaterra no ha habido revoluciones del proletariado. Y el Claro. sueño de todo proletario es tener una casa en el campo, de esas, un palacio de esos inmensos, como la serie esa de Downton Abbey, ¿sabes? O algo así. Sí. Es el sueño al que aspirar, ¿sabes? No hace falta... O sea, pero no quieres acabar con ello, porque igual tú un día tienes la oportunidad de llegar a ello, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, si te fijas, en Estados Unidos es como... No ha habido revoluciones tampoco, porque todos tienen el sueño de tener los 12 robles, ¿sabes? O tener esa plantación enorme con esas columnas, ¿sabes? Es como, Ujú. es una copia de esa mentalidad inglesa, ¿sabes? De no hay que acabar con el antiguo sistema porque, hostia, igual un día tengo la oportunidad de yo pertenecer a ese antiguo sistema y me gustaría poder vivir en esa mansión, ¿sabes? Sí. Es curioso, en cambio tú buscas en la historia de Francia, en España, en Alemania tal, sí hay esa revolución de vamos a acabar con las grandes plantaciones, con los terratenientes, ¿sabes? Sí. Es un Bueno, concepto diferente. hubo una en Inglaterra con los irlandeses. Pero es Irlanda, o sea, cuidado, en Irlanda lo que había era que querían su independencia, Y por eso ¿vale? existe O sea, Irlanda del Norte sí, eso y fue un República de pacto Irlanda. que llegaron, que eran los ingleses, como no pudieron con todo y ya se cansaron del tema y decidieron dividir el país. Pero es que en Irlanda, lo que es la propia Irlanda, sigue existiendo ese terrateniente, o sea, el que es propietario de la tierra y que tiene mucho terreno, ¿sabes? O sea, es diferente. En cambio, en la historia de España se había eso de la desamortización de la iglesia, ¿sabes? Los monasterios, pues cerramos el monasterio y las tierras se reparten entre los habitantes de la localidad de al lado, ¿sabes? Es sí cambiar el sistema, pero si te fijas en Inglaterra, esa mentalidad en Inglaterra no existe, que es la gran venta del sueño americano, ¿sabes? Es el país de la Bueno, oportunidad para de la todos. película del Hulk, ¿Qué peli? Pablo. Pablo. no, quería comentar que vale la pena ver la película del submarino Hunley, de cómo la Confederación intentó, digamos, cierto tipo de innovación tecnológica para paliar sus desventajas, no material, mediante este submarino que era accionado a pedales y tenía un torpedo
un palo con un torpedo en la punta, una cosa así, que entró en acción y fallecieron. Bueno, en la película, creo, si mal no recuerdo, estaba ambientada en la bahía de Charleston y hay un momento memorable, creo que es Donald Sutherland, que hace del general Beauregard, y están muy bonita escena cantando de Bonnie Blue Flag, ¿no? ¿Eso te Sí. acuerdas, Marco? Sí, Muy linda sí. escena, vale la Esa pena es una verla. película, la de Halley es una película como de serie B, ¿sabes? Es como de esas de sin gran presupuesto. Ujú. Muy bien. Yo creo que si se hace, perdón, no quise interrumpir, no sé si estaba. No, está bien. Está, No. ah, no sé. Yo creo que si se hace alguna película que trata principalmente del tema naval, no necesariamente una batalla naval, sino que el lado naval de la guerra civil, porque era muy importante después de que Lincoln cerró todos los puertos navales de la Confederación con esa bloqueada. Casi, no forzosamente, pero el director de cierta película yo creo que va a ser forzado muchas veces a poner al confederado como el protagonista, pero es lo que acabamos de platicar, es muy difícil hacer eso, poner al villano como el protagonista, porque lo que hizo la confederación, lo que yo tengo colegas de universidad, ahorita mi amiga Robin, que está escribiendo su doctorado en esto, era sobre los barcos bajos rápidos de la Confederación que evadían la bloqueada de federal que estaban en la costa de Texas. Y yo creo que si se hace una película como esa, sería más de suspenso que alguna de acción, de explosión y todo eso, porque era más, tenían que usar como la neblina, tenían que usar la noche y todo para evadir esas bloqueadas, y cuando los perseguían, cuando los localizaban, entonces sí empezaba todo eso de los perseguían a alta velocidad, pero yo creo que sería muy interesante ver alguna película sobre ese tema, porque yo creo sería una oportunidad de mostrar cómo la guerra afectó la economía um, del sur a base del tema de intentar evadir esa bloqueada, y cómo los recursos que tenían fueron usados para construir estos barcos, estos blockade runners, para Bueno, llevar todo eso a Europa y traer dinero para conseguir la guerra. Pero yo creo que... Lo que pasa es que si te fijas, la historia de los bloqueadores del bloqueo, los rompedores del bloqueo, es súper curioso, porque realmente el que pagó dinero por construir ese barco era el rico. Sí. Y es que el hacendado del sur era inmensamente rico, o sea, era muy rico. Entonces, es curioso porque ese esfuerzo no lo utilizaron para conseguir armas. Al final, el gobierno confederado se vio obligado a poner una cuota, a limitar las cargas, porque eso se dedicaban a traer sedas de Francia para vestir, o sea, artículos de lujo. No utilizaron esos barcos para traer material de guerra. ¿Sabes? Eso es un detalle muy curioso. ¿Sabes? Que me imagino la mentalidad que tendría, por ejemplo, el soldado confederado, igual después de una batalla, que no tenían botas o tenían los uniformes hechos unos harapos, ¿sabes? Y que llegara, por ejemplo, de permiso a Richmond o a Atlanta, por ejemplo, y se encontrara que todavía iba esa señora vestida con seda a la nueva moda, ¿sabes? O sea, es un tal. El único libro que yo encontré sobre eso, porque no hay una película, podría ser una película muy de estilo de aventuras, como la de la película esta que hizo el Russell Crowe, que era... Ande Mari Guerra. Que era esta, la del Russell Crowe, ¿cómo se llamaba? Master and Commander. Master and Commander, exacto. Esa es mi película, creo que es mi preferida historia. Me gusta mucho esa película la que me trajo a la historia naval. Perdón, pero nada más que me emocioné un poco. Ahí pelea contra Napoleón.
Sí, exacto. Que es curioso porque lo que pelea realmente contra Napoleón, que cuando le dicen los chavales estos, esa fragata se construyó en Boston. Lo que está simbolizando son las superfragatas americanas que se construían, que es como que hoy en día queda esta, la US Constitution, que es la que todavía está considerada ahora mismo el único barco en activo que ha hundido un barco en batalla. Sí. Porque ya no queda nadie más. Pues aquí yo, en España, conseguí un libro que se llama Corsario del Sur, que lo escribió un descendiente del capitán Semens, que era un corsario que tenía el barco, creo que se llamaba el CSS el Alabama. Sí, el CSS Alabama. Yo juraría que lo hundieron en las costas de Francia. Sería una película muy interesante. O sea, tú la historia de ese es una historia estilo esa, la de Master and Commander. Un poco, ese barco solitario que está por ahí. Pero muy difícil veo yo que lleven eso al cine. Muy difícil lo veo. Sí, el tema debe haber sido en el siglo XIX porque el gran novelista europeo del siglo XIX, Julio Verne, que era de esa época, escribió una novela sobre los blockade runners, los forzadores de bloqueos. No la he leído todavía, pero bueno, también escribió un libro norte-sur, pero Verne escribió Los forzadores de bloqueos. Bueno, y luego tienes en esta otra, hay otra película, otra novela de Julio Verne, que un poco se inspira en Libby Prison, que estaba en Richmond, que empieza ahí, y esa es la de, es que no me acuerdo exactamente cuál es, de qué libro de Julio Verne es, pero vamos, que está inspirada en esa y que de ahí se fugaron unos cuantos yanquis de la prisión. Una novela de Julio Verne empieza. ¿Cuál? Pues no te sabría decir si es la de... No, la de 20.000 leguas de viaje submarino, no. Es una que están y huyen en globo de una prisión federal. Pero no me digas ahora el nombre. Sí, ya me voy a acordar. La Isla Misteriosa. Eso. Creo que empieza así, La Isla Misteriosa. Bueno. Pero también tienes uno que trata el tema de la secesión. Por cierto, el otro día, lo que me he quedado ahí, que es una cosa curiosa, que me he encontrado, que si conocéis el explorador Stanley, el de Dr. Livingstone, supongo. Pues Stanley estuvo luchando por la Confederación en la batalla de Shiloh. Y después el tío le hicieron prisionero y se enroló en la Marina de Estados Unidos. O sea, es una historia de aventureros del siglo XIX que hacía un británico luchando por los confederados, y cuando le hacen prisionero se dice, bueno, pues me voy a alistar ahora con los yanquis. Es una cosa curiosa del siglo XIX. De un lado, del otro, nada más quería pelear. Aventureros. Luego acabó en el Congo. En el Congo. Después buscando al Dr. Livingstone. Eso que cuenta Marcos también pasó mucho en la guerra de Corea. Se cambiaban de bando. Un ejemplo, mira, una cosa que sale en la película de Centauros del Desierto, cuando te aparece, por ejemplo, John Wayne, que regresa a su casa, realmente es un tío que te está volviendo a casa con su capote, con el sable, lo cual te dice que era un oficial confederado, y viene con unas monedas de oro. Y entonces ahí te está mostrando como si fuera un oficial confederado que cruzó la frontera para luchar a favor del emperador Maximiliano en México, que se fueron unos cuantos,
y entonces regresa unos años después para Texas. ¿Sabes? Te está evocando en la película esa John Ford, te está sacando esa imagen, que es como otro momento también en el que llega John Wayne y el reverendo, que es el jefe de los Rangers, le dice, tienes que jurar que defenderás la Constitución y a los Rangers y no sé qué. Y entonces le contesta John Wayne, yo ya hice mi juramento en su época, igual que usted, ¿sabes? Supongo que cuando juraron por el ejército confederado, Sí. ¿sabes? Y como diciendo, yo ya no puedo volver a jurar, ¿sabes? Ya juré una vez que iba a luchar por los confederados, ya no puedo volver a jurar sobre... Claro. ¿Sabes? Esa es una escena buena que te presenta eso, de cómo esos confederados se marcharon a luchar a México. No es que luego funcionara muy bien, pero sí que hicieron eso. Película que no te muestra... O sea, la que sí que no hay es una película que te muestre a los confederados que emigraron a Brasil, donde sí había esclavitud, Sí, claro. y aún así existe una colonia que todavía celebran todos los años como su origen confederado. Se visten con el uniforme y hacen sus bailes y todo eso, ¿sabes? Son cosas curiosas. Sí. Claro. Pero es eso, siempre si te fijas en el cine, el confederado siempre es buena persona. No, sí, claro. Este es el libro que refiere Marcos que podría ser la base de una película. Corsario del Sur. ¿Dónde crees escribir aquí? Venga, Marcos, unos 20 millones de euros hacemos la película. Voy poniendo.